voz de tu barrio. Espacio publicitario. Mensajeanos al 11 73 62 48 50. El WhatsApp de FM Fénix. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Café de Ideas. Conversaciones que inspiran. Un programa para vos, que querés información para tu negocio y tu carrera profesional. Laura Fernández Castex comparte con vos un café junto a los mejores invitados. Jueves de 15 a 16 por FM Fénix 100.3. Si hace calor, cuídate. Hidratate con frecuencia, no esperes a tener sed. Si estás amamantando, hacelo más seguido. Evita exponerte directamente al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas. Usa ropa suelta, liviana y de colores claros. Aplicate protector solar y renovalo cada 2 horas. Evita realizar actividad física intensa. Si el verano no da tregua, mantenete fresco con FM Fénix 100.3. Somos Cáritas. Estamos en cada gran ciudad, en cada pueblo, en cada paraje. En cada rincón de Argentina hay voluntarios de Cáritas listos para tender una mano. Cuando donás a Cáritas, tu ayuda llega directamente a las comunidades más excluidas del país. Sigamos organizando la esperanza. Súmate vos también. Dona en caritas.org.ar. Somos Bragi Chocolates, el alma detrás de un buen y notable alfajor. No lo decimos nosotros, lo dicen los miles de paladares que han sabido poner alas a sus corazones con solo probarlos. Una sinfonía de sabores, dulce de leche, cacao, ron, pasta de avellanas, membrillo, nueces. 11 27 00 90 57. La vida comienza con tu decisión. Sueña en grande, nada es imposible. Buenas tardes, en este hermoso jueves 21 de mayo de 2026, una tarde agradable pero fresquita. Bienvenidos al tercer programa especial de La Voz Cultural 2026. Estamos en vivo desde FM Fénix 100.3 MHz, desde Martínez, San Isidro, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y como siempre, en la operación técnica nos acompaña Juan Martín, en la producción y coconducción Raúl Poletti y quienes hablan en la conducción Melina Marinelli. Y hoy por primera vez estamos retransmitiendo en vivo para GDS Radio TV Digital de Mar del Plata, una de las primeras radios digitales culturales de Argentina, así que agradecemos la retransmisión y saludamos también a su audiencia. Y hoy tenemos efemérides. Sí. El 21 de mayo de 1810, en el contexto de la Revolución de Mayo, es una fecha clave en el calendario histórico argentino porque marca el día en que el Cabildo anunció oficialmente la convocatoria al Cabildo Abierto durante la Semana de Mayo. El 21 de mayo de 1982, bautismo de fuego de la aviación naval en el marco de la Guerra de Malvinas. El teniente de navío Owen Guillermo Crippa atacó buques británicos en solitario, averiando a la fragata HMS Argonaut. Cada 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO en el año 2002 para destacar la riqueza de las culturas del mundo y el papel esencial en el diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible. Bueno, muy bien. Bienvenidos, doctora Karin Weyland, Adma Chanancor y doctor Eduardo Kundins. Es un honor tenerlos aquí en el piso el día de hoy, dos invitados con una trayectoria nacional e internacional intachable. Así que sean bienvenidos y gracias por brindarnos su tiempo. Gracias. Con la doctora Karin Weyland, Adma Chanancor, vamos a hablar el tema de lo divino femenino en el sijismo y cristianismo, basándonos en que todas las religiones comparten el mismo principio creador femenino. Sin embargo, no se habla del mismo sino a través de mitos y arquetipos.
En la entrevista, Atma revelará las correlaciones entre las enseñanzas Sikh y el cristianismo primitivo, y así como el poder femenino reflejado en lo que los yogis antiguos llaman Shakti o energía Kundalini, el nombre del linaje en que ella practica y forma a profesores de yoga Kundalini. Y con el doctor Eduardo Kundins dialogaremos acerca de la posibilidad de la paz. La posibilidad de la paz es un escrito del doctor Kundins. Es un profundo tratado en el que analiza el rol de las misiones de paz de la ONU y explora cómo el instrumento militar evolucionó hacia la construcción de la paz en un mundo históricamente marcado por la guerra, y hoy también lo sigue estando. El libro aborda el conflicto internacional desde múltiples aristas, como ser la crítica a la violencia, la paradoja militar, el caso argentino y la perspectiva internacional. Ahí lo estamos mostrando a Kundins. Así que bueno, La posibilidad de la paz es una obra de referencia que combina historia, ciencia política y relaciones internacionales. Así que léanlo porque es muy, muy interesante. Y ahora sí, comenzamos con el diálogo cultural en la jornada de hoy con la doctora Karin Weyland, que es Atma Chanankar, es doctora en filosofía, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro regular de la Comisión de Ciencias Sociales, profesora de sociología en varias universidades por 23 años, profesora de la cátedra permanente en el Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Puerto Rico, ministra de Sikh Dharma Internacional, ministra de la Orden de Isis y la Rosa Roja, maestra de Reiki. Está especializada en trauma y somática por el Laboratorio Somática en California, Estados Unidos. Es profesora y entrenadora de profesores de yoga Kundalini y meditación, está certificada, y enseña en India, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, entre otros países. Es profesora de yoga terapéutica, certificada por el método Sierra Bender de Nueva York, Estados Unidos, y es fundadora de la Academia Internacional de Yoga Soul Heart Yoga Academy, Alma Corazón, que está avalada por Yoga Alliance International y el Instituto de Investigación Kundalini de Nuevo México, Estados Unidos. Es escritora y autora de varios libros: Mostralo Atma, La serpiente de diosa Kundalini, La sociología del alma y El reino de Maya, Cruzando fronteras, convergencias entre la sociedad civil y la academia en el Caribe, Negociando la aldea global con un pie aquí y otro allá. Sus libros están a la venta. Los pueden adquirir en librería Todo Técnicas, en Marcelo T. Alvear, 1326, y Talcahuano, en Cava, Buenos Aires. Atma Chanankar es apasionada por temas de filosofía, religión, conciencia y la sanación energética. Así que bienvenida, Atma, a La Voz Cultural. Es un placer tenerte aquí hoy. Ay, gracias, Meli. Y bueno, para ponernos un poco en autos de lo que vas a hablarnos sobre lo divino femenino en el sikhismo y el cristianismo, contanos cuándo la doctora Karin Weyland se convierte en Atma Chanankar, porque así la gente entiende, ¿no? Claro, claro. Bueno, precisamente ese es el último libro, de la serpiente Kundalini, la serpiente diosa Kundalini, que habla de toda esa trayectoria mía en los últimos 10 años, porque como verás, la transformación, el trabajo interior, ¿no? Lleva su tiempo, lleva una conciencia que se logra a través de mucha práctica, se logra a través de centrarse uno en cuáles son las cosas que uno quiere mejorar en su vida, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de religión, también tenemos que hacer esa mirada hacia el interior de cada uno, esa introspección, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio se da cuando conozco por primera vez lo que es la modalidad Yoga Kundalini, que lleva ese nombre en la India. La Kundalini es la conciencia, la verdad, la transformación, el cambiar de piel, como las serpientes cambian de piel, ¿no? Es una serpiente que está enroscada energéticamente en nuestra columna vertebral y se va despertando. Entonces, como científica también, se habla también de la Kundalini, científicamente ya está comprobada que es una energía que afecta el sistema nervioso y el sistema glandular. Entonces, por eso también en cuanto uno empieza a practicar, se empieza a sentir mucho mejor, ¿no? Eso te iba a preguntar después. ¿Con el yoga Kundalini movemos nuestra energía al practicarlo? ¿Se ven cambios antes y después? Sí, se ve el cambio, sí, se ve el cambio desde que uno empieza a mover esa energía, ¿no?
La yoga Kundalini, que es lo que a mí me atrapó, como cuando era profesora siempre estuve buscando, incluso me dediqué muchísimo a la meditación, pero no encontraba algo que me fuera bien en el cuerpo, ¿no? Que estuviera encarnado en cosas que me estaban pasando a mí a nivel corporal. Y entonces cuando empecé esta modalidad de yoga, ahí me di cuenta que sí, esto es lo mío, porque no era científico, no era intelectual, no era un concepto, era algo espiritual. Espiritual, sí, bueno, espiritual es todo lo que vos quieras llamar espiritual, es espiritual. Muy bien. Pero en términos de lo que uno siente, de esa conciencia que está dentro de uno y que despierta en uno, eso es algo que solo uno puede tener, esa experiencia, ¿no? O sea que la yoga Kundalini es una interacción individual, no grupal. Claro, exacto. Así es. Bien, ¿y cómo nos explicás esto de tu ministerio basado en lo divino femenino? Bueno, entonces, de cierta manera, ¿no? La parte de la yoga Kundalini me llevó a practicar mucho, me llevó a tener una disciplina bien, digamos, estricta, ¿no? Me llevó también a enseñar, a desarrollarme, a sacar todo, digamos, a querer que otras personas también descubrieran esto, experimentaran esto, que es una energía como todo más masculino, ¿no? De llevarlo bueno, no digamos la acción, porque la acción también es energía femenina, pero quizás un poco más hacia lo externo, ¿no? Eso es masculino. Y la energía femenina me interesó muchísimo porque también yo me daba cuenta que era necesaria para balancear lo que estaba haciendo en mi vida. Y bueno, como todos a veces llegamos porque nos lastimamos o porque hacemos demasiado, ¿no? Esa es la energía masculina que te guía, y la energía femenina es la que te trae hacia adentro, ¿no? Es la que como que te dice, espera, tenés que balancear todo esto, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces esa búsqueda, ese balance entre una energía y la otra fue lo que me llevó a convertirme entonces en ministra de Sikh Dharma. Sikh Dharma viene por ¿cómo se dice? La tradición, el linaje de yoga Kundalini. Sí. La energía femenina viene de lo que yo quería desarrollar, viene por el linaje, ¿no? De Isis o de la Rosa Roja o de María Magdalena. Sí, contanos acerca de eso. Bueno, yo sigo mucho a María Magdalena, que fue una maestra espiritual del siglo I, ¿no? Por eso del cristianismo primitivo. No sé si estás familiarizada con los grupos de los esenios, ¿no? Sí, la vida yo de sí, Jesús. pero contanos a la audiencia porque no todo el mundo entonces, sabe. bueno, viene de esa, ¿no? Digamos, de esa historia, ¿no? Que quizás está más está hecha un mito de lo que es María Magdalena, de lo que fue, incluso hasta se dice que fue una prostituta, ¿no? Se tiene ese concepto, nunca eso ha estado históricamente comprobado, ¿no? Sino por el contrario, los datos históricos, sus escritos, los evangelios de María, que fueron descubiertos en el 1896 por un alemán científico, ahora están en el Museo de Berlín, fueron descubiertos en el Cairo. Entonces apuntan a que María Magdalena, además de ser una gran maestra espiritual, del ministerio de Jesús, ¿no? De la solidaridad, del servicio incondicional, del amor, ¿no? Entonces yo digamos empecé con esto a tener una devoción hacia esto. Por eso mismo, ¿no? Quería integrar más el amor, quería integrar más la soberanía propia, ¿no? De la espiritualidad, de la religión. Y entonces por eso me dediqué un poco a ese ministerio. Perfecto. Entonces vos en tus clases de yoga Kundalini, de cierta forma ser docente, simplificás todo esto, ¿no? Tu ministerio de Sikh Dharma, tu ministerio de Isis. Sí.
Y la práctica del yoga. Exacto, porque tienen convergencias, ¿no? En el sikhismo también creemos ¿cómo se dice? En el seva, ¿no? Es una palabra que significa también servicio incondicional. Entonces el seva es el amor, ¿no? En acción, digamos. Y estas dos corrientes, linajes, tradiciones históricas, espirituales, si María Magdalena estuviera hoy viva, no encarnaría una religión per se, ¿no? Encarnaría más bien una soberanía propia de lo que es lo espiritual, de ese trabajo, ¿no? De introspección, de mejoramiento personal, ¿no? Y en el sikhismo también, lo que a mí me atrajo del sikhismo cuando me convertí en sikh hace 10 años y luego también sigo ese ministerio. ¿Qué te llevó a convertirte al sikhismo? Explicarle a la gente qué es el sikhismo. El sikhismo es una tradición que viene de Guru Nanak, que nació en el 1469 en Pakistán, en la India. Y entonces, como Jesús, ¿no? Se iluminó 30 años después, entró a un río, estuvo en las aguas perdidos unos 3 días, no encontraban su cuerpo, y cuando encontraron el cuerpo, él volvió en un cuerpo de luz, como si dijéramos fuera la resurrección de Jesús, ¿no? A los 3 días. Hay si empezás a estudiar todas las religiones, ¿no? Hay muchas convergencias, correlaciones entre los simbolismos, ¿no? de estos hechos, de estos eventos que nos llegan a nosotros por tradición oral, porque los escribieron 100 años después, ¿no? De que acontecieron, o 300 años. Bueno, entonces a mí me fascina también el seva, me fascina también la música, el kirtan, y eso viene entonces de el instrumento que tocaste, porque del para sikhismo, claro, sí, que la audiencia sepa, yo Atman la conocí en el segundo encuentro nacional de mujeres interreligiosas que se hizo en Salta el año pasado, y visitamos el centro Sikh que hay en Rosario de la Frontera, que es el primero, ¿no? En Sudamérica. Y ahí te vi por primera vez tocando ese instrumento, que ¿cómo se llama? El armonio. El armonio. Realmente un sonido bellísimo. Sí. Y no todo el mundo sabe tocar ese instrumento, por lo que vi. No, es un instrumento muy antiguo y está... en la música tradicional clásica de la India se nos enseña a tocar en un ritmo de 8, que precisamente el ritmo de 8 es lo que despierta también a la energía kundalini. Entonces ahí, viste, también empiezan a darse muchas correlaciones. Nosotros en Yoga Kundalini tenemos muchos mantras, ¿no? Entonces el mantra es una proyección de tu pensamiento, ¿no? Por ejemplo, Waheguru, Satnam, es vivir nuestra propia identidad, es celebrar lo divino en todo, en cada uno. El mensaje de Guru Nanak, que es el fundador del sikhismo, su primer mensaje cuando surge de estas aguas es Ekonkar, todos somos uno, ¿no? No hay en ese momento, bueno, como las guerras que hay hoy día, había las guerras entre musulmanes y sikhs y mongol, entonces había un tiempo, viste, como ahora, ¿no? Nosotros pensamos, eso ya pasó, hoy no, qué sé yo, pero la verdad que todas estas escrituras sagradas que tenemos hoy día, todo esto, digamos, lo que nos ha quedado, ¿no? De las enseñanzas de todos estos grandes maestros espirituales, van a lo mismo, ¿no? A la paz, van a querer generar en nosotros un cambio, una transformación, ¿no? Y la música, cuando yo entré a este templo Sikh en la India, lo llamamos Gurdwara, que tienen 4 puertas porque es accesible a todas las castas en ese momento. Ustedes no tienen castas, por lo que tengo entendido. No, en el sikhismo no, hay una diversidad cultural que la estamos celebrando hoy. Hay una igualdad entre la mujer y el hombre. O sea, no hay una cuestión de género. No una mujer puede ser sacerdote. Sí, ministra, puede ser. No hay, digamos, por ejemplo, una de las cosas que Guru Nanak también quitó fue el velo. La mujer usaba un velo. También las viudas morían incineradas con sus maridos vivas, entonces el sati, ese ritual también él lo eliminó, ¿no? Entonces yo creo que el sikhismo, como el mismo Jesús, el cristianismo temprano, lo que trajeron fue como una mente revolucionaria, ¿no? Cambios que se veían que eran necesarios en la sociedad.
y que se estaban necesitando, ¿no? Y sobre todo la posición de la mujer, ¿no? Siempre iluminaron mucho, siempre apoyaron mucho la posición de la mujer en el psiquismo. Le llamamos, bueno, la energía, ¿no?, de todo lo que existe, que la llevamos sobre todo las mujeres en el útero, le llamamos la energía primordial, el Adi Shakti, ¿no? Que de nuevo volvemos a Shakti, se refiere a la Kundalini, que la tenemos todos, dormida, enroscada en la columna, ¿no?, la base. ¿Podemos practicar yoga? Sí, de la columna vertebral, ¿no? Claro, eso se te empieza a mover, se empieza, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al despertar de esta Kundalini, porque pueden tener experiencias, ¿no?, ¿cómo se dice?, que no desconocidas para ellos, ¿no? Pero mientras vos estés encarnando, aterrizando, enraizando esa energía, no hay de qué tenerle miedo, la verdad. O sea, y puede practicarlo una persona que no sea de la religión del psiquismo. Claro, sí. Incluso los profesores que entrenamos no tienen que ser sikh, no les pedimos que sigan una religión, no, absolutamente que no. Yo, bueno, en mi caso decidí hacerlo porque era mi pasión en ese momento y lo sigo siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Por estas razones del seva, del amor en acción, por la música que a mí me mueve tanto, ¿no?, cuando toco, cuando otras personas. Se nota al verte. Sí, entonces, pero también hay, como te decía antes, hay una tecnología, ¿no?, el ritmo de 8, la manera que usamos el cabello, la manera que quizás se tapa uno la parte superior donde está el chakra corona, todas esas son cosas también que no vienen de la religión en sí, vienen más bien de los yogis antiguos, ¿no? Y nosotros como Sikh somos householders, ¿no? Tenemos nuestras familias, entonces nos dedicamos a la familia y a través de la familia es que uno también puede alcanzar esa iluminación, uno también puede alcanzar esa realización personal, ¿no? Que usamos como referente el corazón, uno mismo, ¿no? Y llevar luego eso a las comunidades, ¿no? A la familia, comunidades y a la sociedad, ¿no? Claro, porque también en tu academia de yoga internacional, ¿el servicio es parte también de la enseñanza? Sí, claro. Les pedimos, por ejemplo, para que los estudiantes se gradúen de 200 horas como profesores de yoga kundalini, tienen que tener un proyecto de seva, un proyecto de servicio incondicional. 8 horas puede ser ayudar en una cocina, puede ser ir a dar clases en un centro de abuso donde ha habido, ¿no?, donde las familias están navegando lo que es el abuso doméstico, por ejemplo. O sea, les pedimos que sí, que se sumerjan, ¿no?, como lo hizo Guru Nanak, ¿no?, en el río, que tengan experiencias con la comunidad. En el terreno, digamos. En el terreno, si no en el agua. Bien, claro. Pero hablando del agua, sí, que es otro de los 5 elementos también que los yogis ya sabían cómo funcionaba el agua, los Sikh también, muchos de nuestros templos están rodeados de agua. Y por ejemplo, se dice que María Magdalena se fue, después de la muerte de Jesús, se fue a Francia y vivió junto a un río donde seguía bautizando a feligreses, ¿no?, que la seguían. Entonces el agua también representa para los yogis, tanto para Guru Nanak, Guru Ram Das, que fue el que creó el Templo Dorado, ¿no?, y también para María Magdalena, representa la transformación, ¿no? Porque el agua, se dice también en más movimientos quizás místicos modernos, que tiene la memoria del planeta, tiene la memoria de nuestros ancestros y de todo lo que hemos hecho en este planeta, ¿no? Entonces el agua nos regenera y también la regeneramos, ¿no? Bueno, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Es agua, exacto, y el 80% del planeta es agua, ¿no?, que lo estamos contaminando y no tenemos esa conciencia de cuidarlo. Un recurso natural estratégico para toda nación. Seguro. Entonces los yogis ya también conocían de esto, ¿no? Es uno de los 5 elementos: agua, tierra, fuego, éter y aire. Los yogis y los Sikh también tienen mucho respeto por el tema de la cuestión ambiental. Y también una cuestión de alimentación distinta, diferente. Sí, se practica el vegetarianismo, entonces no...
no comemos carne, ni siquiera comemos huevo, ¿no? Entonces, sí, hay un respeto, ¿no? Porque este cuerpo, que es el templo, es uno solo que nos dan cuando encarnamos y como almas, ¿no? Y bueno, y de ahí viene esa tradición vegetariana, ¿no? De preservarlo, ¿no? Vos en tu academia decís, tu viaje comienza hoy. ¿Por qué? Bueno, porque queremos la transformación de cada estudiante que nos llega, ¿no? Entonces queremos que ese estudiante, como decía antes, se transforme, tenga esa experiencia en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y eso lo va a poner en el camino, o sea, comenzar un camino nuevo. Alma, para cerrar la entrevista, ¿por qué deberíamos probar una clase de yoga kundalini y meditación? Aunque sea una vez en la vida, decirle a la audiencia por qué. Bueno, una vez en la vida, sí, ojalá todos tuvieran esa oportunidad. Yo creo que nos debemos dar, conocerse uno mismo, lo decía Joseph Campbell, que es uno de los autores más grandes de las mitologías, de los arquetipos, lo decía, es un privilegio el conocerse uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que una clase de meditación, que 1 hora, 50 minutos, te sientes a meditar, a observar tu mente. Hoy le están llamando a ese proceso mega cognition, conocer lo que piensa tu mente, ¿viste? Nadie reflexiona eso. Yo creo que eso es un privilegio, y si te das ese privilegio, cambia tu cuerpo, cambia tu bioquímica, cambia tus neuronas, cambia tu manera de respirar, ¿viste? Cambia absolutamente todo, el sistema nervioso, glandular. Subís la kundalini, te da ese baño de ambrosia, como decían los yogis. Esa ambrosia es la glándula, son las glándulas segregando lo que necesitamos para nuestra felicidad. Entonces te das un baño de felicidad. Es un antes y un después. Seguro. Hay que probarlo entonces, suena tentador. ¿A dónde te puede contactar la gente? Mi página, Soul Heart Yoga, academy.org. También @machanancore@gmail.com. Los libros, como decías, todo técnica. Muy bien. @yahoo.com. Sí, así que con muchas ganas de saber cómo han recibido toda esta información y seguir interactuando, seguir dialogando. Comenten en las redes de la academia y además se pueden contactar para hacer algún curso. Claro, ahora mismo estoy dando sesiones privadas de coaching, entonces tendríamos que tener una, les regalo una sesión de 30 minutos gratis. Una sesión con Atma, muy bien, sí. Para indagar un poco. Por Zoom, la podemos hacer en línea, no importa donde quiera que estés en el mundo, y luego de ahí entonces decidimos qué plan sería bueno para vos desarrollar, hacemos una numerología kundalini, qué prácticas, qué necesitas, y luego entonces te llevo 1 mes o 2 meses, lo que vos necesites, de la mano, cada semana nos encontramos, y luego, bueno, de ahí decidís vos qué querés hacer. Muy bien, gracias, Alma. Un placer. No, gracias a vos, Meli. Un placer estar acá en la Radio Fénix. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora pasamos al doctor Eduardo Horacio Kundins, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, magíster en Estrategia y Geopolítica de la Universidad del Ejército Argentino, profesor universitario, creador y director del ciclo Multimedia Radio desde el 2008 al 2026. ¡Wow! ¡Qué 18. Cantidad de años! Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, Misión de Paz, que se transmite por FM 87.5 MHz, FM Soldados. Y es escritor y autor de los libros La Empresa y la Ciencia Militar de 2006 y La Posibilidad de la Paz 2024. Es alumno de las licenciaturas en Ciencias Políticas de la UCA y UCA, jefe del Departamento de Cursos y Diplomaturas de Extensión Universitaria de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas y en Centros Oficiales de las Fuerzas Armadas 2023. Miembro del Consejo Argentino. No, pero sos muy humilde y quiero que la gente sepa todo lo que sos. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Autor de numerosos artículos de divulgación científica en revistas nacionales e internacionales. Y hoy me acaba de entregar el último artículo, que ahora lo vamos a mostrar. Cursante en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica Centro William J. Perry.
y Política, Estrategia de Defensa y Redes Transnacionales 2024. Fue director del Centro de Estudios de la Defensa y la Integración Regional del Círculo de Legisladores de la Nación desde el 2009 al 2016. En el Círculo de Legisladores de la Nación fue profesor de Ética y Liderazgo del curso de Fortalecimiento Parlamentario y autor de las apostillas internacionales. Fue disertante en los congresos 2 y 4, Procesos Interculturales en Avia Yala Soleil, la Universidad de Magdalena, Colombia, en el 2018 y 2024. Estos son congresos y redes académicas que abordan la interculturalidad, la medicina ancestral y la educación en Latinoamérica. Representante en intercambios internacionales en Sahara Occidental MINURSO en el 2019, Colombia, 2018 y 24, México, India, Francia, ONU, Nueva York y Estados Unidos, Italia y España, Ministerio de Defensa de España, jefe del Departamento Humanitario en la misión EUFICID Chipre, 1998-99, y observador militar MINURSO en el Sahara Occidental, 1991-1992. Así que es un gusto, Eduardo, tenerte aquí en el programa. Al fin pudiste. Finalmente. Sí. No, aparte estamos haciendo unos streaming y estamos, bueno, pero después tengo que hacer una acotación. Después de este bálsamo que nos regaló Alma y lo que pretendo sintetizar es que vamos del uno, de la persona, hombre y mujer, hacia el todo. Y bueno, yo les cuento que justamente el camino que tengo es el inverso, ¿no? ¿Qué pasa en el todo para ver si podemos lograr esta panacea de una paz que finalmente es un entendimiento entre seres humanos y quizá ingenuamente, muy naif, lo que uno pretende es lograr una cooperación dentro de esa descripción que nos tendríamos que remontar a Aristóteles, cuando en la descripción del ser humano es un animal social, a punto tal de que él exagera y dice: aquel que no pueda estar con otros, que no viva con otros, realmente o es un dios o es una bestia, lo dice así, un poco brutalmente, y uno apela pedagógicamente a estas palabras para llamar un poco la atención de que lo que nos pasa. Eduardo, antes de adentrarnos en el contexto de tu libro, La posibilidad de la paz, para que la gente entre en el contexto, ¿cómo definís la paz? Mira, la paz tendría que tener una entidad material, una entidad definida, y no solamente, vos viste que nosotros podemos definir que el frío es la ausencia de calor y la paz no es la ausencia de guerra. Es decir, es un constructo de algún modo, y es una actitud que empieza de vuelta desde el individuo hacia arriba, pero se construye en las dos direcciones. Tiene que haber una vocación, una voluntad, una convicción. Vos mirá que cuando los seres humanos, después de lo que son las desolaciones de las guerras, y ve los restos humeantes de todo, siempre se propone, justamente se propone el reconfigurar el modo de desenvolvimiento para lograr una paz definitiva, y no se ha logrado. El fracaso de la Sociedad de las Naciones, ahí al toque de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de algún modo planteado en el libro y explicado, y posteriormente lo que fue lo fatídico de la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, 60 millones de desplazados. Hoy mismo, para papelón de la humanidad, nosotros tenemos los mismos números, 60 millones de desplazados, digamos los migrantes, ¿no? Nosotros solemos decir inmigrantes en Argentina, pero por esa bendición que hemos tenido de mucha gente que ha venido. Pero ahora el mundo, la mayoría de la gente no vive en el lugar donde nació. Bueno, con respecto a esto, recientemente Naciones Unidas dijo en sus documentos oficiales que uno de cada 5 niños en el mundo vive o huye de zonas de conflicto. Millones sufren graves violaciones de sus derechos y enfrentan la muerte. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, tiene que haber un cierto compromiso, hay una cierta inmanencia en los seres humanos y sobre todo también en los gobiernos. Los gobiernos en general, de pensar para sí mismos. Yo justamente vengo de estar dando clases con estas visiones cooperativas, naif, o como lo quieran, liberal, de esa inclinación, esa predisposición que debiera tener el ser humano en
cooperar con el resto, en ayudarse, esa naturaleza ¿Por qué social. es importante educar para la paz? Porque la paz es el lugar normal, lo dice el Talmud, lo dice San Agustín, lo dicen todas las religiones. La idea de paz es el ambiente natural donde se desenvuelve y donde se puede llegar a desarrollar el ser humano. En un ambiente de conflicto todo nace torcido, todo nace mal, todo nace frustrante o no digo torpe, sino de una forma ponzoñosa. Vos mirá que a veces se habla que el ser humano nace, lo hizo famoso Cortés, el cantor nuestro, el cantante nuestro, que nacimos con los puños apretados, listos para pelearnos con el mundo. Bueno, competir sí. De algún modo, esto que está sucediendo acá mismo, que haya 4 personas sentadas en esta mesa, de algún modo nosotros hemos logrado algún tipo de esfuerzo personal para estar sentada acá. Cada uno lo sabrá en su medida. Cada uno que nos escucha sabrá también. Así que esa competitividad de algún modo también nos fuerza a nosotros a sacar lo mejor de nosotros. Pero fundamentalmente ese sacar lo mejor de nosotros es para el resto. Es para servirlo al resto. Ningún valor tendría que solamente... Está bien, hay que estar bien uno mismo para después poder lograrlo. Ninguna paz puede ser ofrecida, tenemos una frase de las varias que decimos en la radio, que no nazca en el corazón de cada uno. Y llama la atención, y acá quiero ser un poco brutal, en que el corazón de la gente que nosotros representamos, identificamos y conocemos, y uno puede hablar de lo que conoce, no de lo que no conoce, son soldados. Y el soldado, hay un prejuicio de que es un tipo nacido y preparado para matar a otro, y no, es decir, convivamos con ciertas ambigüedades. Esto es importante, sí, como todo lo que decís, ¿no? Pero explícale a la audiencia qué es ser un casco azul. Mira, un casco azul es una persona que depone su primera actitud y está dispuesto a colaborar con la humanidad, porque en algún momento se siente como ciudadano del mundo, porque en el momento yo te veo con esta vestimenta y me acuerdo cuando estuve en India, me acuerdo cuando logramos hacer un acercamiento, un entendimiento que finalmente genera lo que ahora sería el neofuncionalismo, para decirlo es difícil, una vinculación donde hay ciertas identidades, militar con militar, pero a partir de ahí se van construyendo otras. Hoy yo tengo una relación bastante estrechísima con quien fue el embajador en la India y con Causino, el actual embajador, el que está ahora, y la construcción de entendimiento entre India y Argentina es realmente importante, y hay complementación, y empezó a través de un mutuo respeto, de entenderse, de conocerse, de aproximarse, y bueno, por eso y es lindo también a la pregunta que vos me decís, una persona que se abre al mundo y después escucha cosas como ¿cuánto valoro lo que tengo en mi país? Ahí va la próxima pregunta. ¿La sociedad argentina comprende el esfuerzo que conlleva el mantenimiento de la paz? No, porque yo mismo le pregunto a militares, no militares, ¿cuánta gente nuestra hay en misiones de paz ahora mismo desplegadas y en qué lugar del mundo? Y no lo sabe, no tiene interés. Hay cierto facilismo, hay una pereza intelectual importante. Entonces nosotros somos víctimas también de la PlayStation, ¿no? Entonces yo veía una atrocidad de ver, por ejemplo, escenas de guerra con una vivencia, tan vívidas, que realmente era terrible, y eso de algún modo hay un lúdico. Uno entra en una juguetería y parece una armería, parece un lugar de ofrecimiento de armas. Entonces hay toda una deformación que se va instalando en la sociedad. Que se va instalando, pero forma parte de esa competitividad malentendida. Entonces el imponerse es lo que después tenemos en las escuelitas, en todos lugares, esa prepotencia. Ver al otro como enemigo. Claro, porque también eso es fácil, es un facilismo, es un reduccionismo terrible. Y esto le tiene que llamar la atención, que quien está hablando no es un cura, es un militar. Yo era tanquista, si vamos al caso. Entonces, pero hemos redescubierto que hay un modo de servir, y eso es lo fundamental, y esta es
la quintesencia de la respuesta, es un servicio en donde con una suerte de ingeniería inversa, quien está preparado, entrenado para matar y para la guerra, puede justamente desmantelar esas cosas, porque las entiende. Esto es un poco la función del observador cuando tuvimos que estar, cuando a vos, el artillero que me tocó ver, cuando está haciendo un desplazamiento de una pieza de artillería, uno sabe que no está llevándola a arreglarla porque le falta aceite, no, la está acercando a un lugar de una posición que va a ser para hacer un mejor tiro. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Es una cuestión de una carga burocrática y de un palabrerío terrible, no siempre exitoso, lamentablemente. Naciones Unidas no le ha ido bien en los últimos años, no hemos sido suficientemente efectivos, pero, y con esto no quiero avanzar más, la efectividad no es la que genera la propia Naciones Unidas, sino la suma de las partes. Naciones Unidas es la consecuencia del esfuerzo de los países. Ahora que citas a la mesa a la Organización de las Naciones Unidas, siempre nos han enseñado en la Universidad de la Defensa Nacional y en todas las carreras de Relaciones Internacionales el papel importante que tenía la ONU. ¿Qué pasó en los últimos meses? Está cambiando el orden mundial. Es decir, ha venido una... Vos viste, y quienes lo saben, lo estudian, nosotros siempre hemos tenido un debate en las relaciones internacionales entre el más puro y bruto y terrible realismo al liberalismo o el idealismo kantiano, al idealismo wilsoniano de los 14 puntos en su momento para lo que fue la intención de una paz posterior a la... Ahora, todo esto es muy bonito declamarlo, hay muchas apreciaciones, pero hay una tendencia natural, hay un egoísmo, hay un cierto pesimismo en el cual yo estoy muy bien con mis vecinos, pero pongo la reja, pongo las cámaras. ¿Sería a nivel preventivo o defensivo? Preventivo. Es decir, vos mirá que preventivo es una palabra engañosa, porque también se inventó en estos años el preemptive strike, el ataque preventivo. Yo por las dudas, como creo que pienso por que eso, vos podés por llegar a eso pensar te que acabo creo de que... preguntar para ir a la próxima pregunta. Esto que está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿tiene que ver un poco con el cambio del paradigma de la guerra? Total. Es decir, yo creo que estamos llegando como todas etapas. Ha habido etapas en la vida, no, quizás no tanto en la nuestra, que la aceleración de los cambios y lo que es la velocidad con que el mundo va cambiando cada vez más acelerado, cada vez más vertiginoso. Capaz que antes pasaban siglos entre un cambio de paradigma y otro, esto lo dice Kuhn. Ahora también menos de 10 años. Y ahora, capaz que en cuestión de semanas las cosas cambian. Evidentemente, hay desde Cesinsky, Kennedy, todos los que podamos nombrar, ven el mundo como un tablero de cómo lo juego, y la geopolítica, que es la palabra más usada últimamente, no te permite hacer ninguna elucubración, ninguna elaboración, ninguna concepción de lo que puede ser el desarrollo de una relación si no tenés un mapa adelante. Entonces vos tenés esto que ha sucedido con Ucrania, el ataque de Rusia, que tienen el eufemismo de llamarla operación militar especial, cuando en realidad técnicamente uno de los principales garantes de ese Consejo de Seguridad de 5, Rusia misma, vulnera ese propio principio de no agresión. Nosotros tenemos varios intelectuales que nos acompañan en la radio varias veces, y claro, hay una palabra muy sencilla de decir: las guerras están prohibidas. No hay declaraciones de guerra en los últimos años. Hablamos de la puja entre hegemones, la trampa de Tucídides, hablamos un montón de cosas, pero evidentemente, mientras tanto, estamos alimentando nuestros arsenales por si las moscas, por las dudas. Y luchar, y digo luchar con el miedo que le tengo a la palabra, esto porque se ha utilizado la palabra luchar de una forma bastante desgastante, provocativa y
y de algún modo debilitante, fragilizante, ¿no? Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, y eso mismo nos ha ido debilitando. Pero yo creo que es una apuesta, hay que tener fe. Vendrán otros momentos. Argentina ha suscrito ahí inmediatamente lo propuesto en Davos y lo confirmado posteriormente en Washington con este Board of Peace, el Consejo de la Paz, en que Argentina estaría comprometido a participar. Y acá voy a esto. Pero eso es un compromiso de quién de nosotros va, quién de nosotros está dispuesto a dejar la familia e instalarse en Gaza. Nosotros hicimos una serie de emisiones en las cuales hablamos con gente que estuvo en Gaza, que está, ahora mismo nosotros tenemos gente que está en Siria, gente que está en India, Palestina también, en varios lugares. Pakistán. Dije Palestina, perdón, sí. Pakistán, India, Pakistán, perfecto. Sí, claro, pensé en Palestina porque también Gaza es eso, ¿no? Y también tenemos gente ahí en Israel, en toda esa zona. Así que bueno, esto es un poco... Y esto que está aconteciendo en Medio Oriente, ¿es una guerra de fe, de poderío militar? ¿Cómo la ubicarías? Mira, yo creo que sin entrar en lo que Escudé llama la falacia antropomórfica, hablando en difícil, vamos a hacerlo difícil. No, pero esto es decir, este es un país simpático, este es un país agradable, este es un país feliz, este es un estado bueno o malo, eso no existe. Los estados se manejan por intereses. Y lo que está sucediendo es que hay, y acá sí puede ser que existen imperios, y de algún modo yo debo reconocer, no tengo más remedio que académicamente hacer un análisis y llegar a la conclusión que un país que fue el imperio persa ha tenido ese ADN, esa expresión, esa necesidad de expandirse, que no tendría ninguna otra respuesta. Y no me iría demasiado lejos, voy a lo brutal que nos pasó en Argentina. Acá hubo 2 atentados terroristas de un brazo extendido que indirectamente nace en Irán, hace una escala en el sur de Líbano con Hezbollah, y lo mismo, uno ve que hay gente extremadamente religiosa y totalmente compenetrada, no digo captada, pero bueno, de algún modo convencida en hacerlo, y los tenés en Yemen, los tenés en Hamás, es eso, y son expresiones como ramificaciones, como cabezas de una hidra, en donde el cuerpo es Irán. Se llega a esta conclusión, pero algo se ha aprendido. No caer en la torpeza, y acá tengo que también hacer una crítica a la torpeza, por ejemplo, del mundo anglosajón en general, que entiende que el mundo gira y funciona con sus matrices de pensamiento. Entonces la democracia es buena. Y luego sabemos que hay países que es inaplicable, que tienen una visión tribal o religiosa o de respeto a los ancianos, que ni siquiera nosotros la tenemos, y tienen una expresión. El chino, y dicho con todo afecto, no tiene esa desesperación de a quién tiene que votar dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 6 años. Y puede funcionar perfectamente bien, y está logrando estándares, y tiene una masa de 200 millones de megamillonarios que antes no los tenía. Si es que nosotros queremos valorarlo en esos criterios, ser millonario es bueno, y no sé, capaz que hay gente mucho más pelín con muchísima menos plata que otros. Entonces, pero eso también es producto de salir y conocer el mundo, ¿no? Hemos visto la utilización de la inteligencia artificial como arma dentro de la guerra. ¿Qué opinas al respecto? Es inevitable. Es decir, la expresión, yo muchas veces era así como ahora me toca estrategia, hay una etapa anterior más lineal, más sencilla, más de todos los días para nosotros, que es la táctica. La táctica te enseña cómo desenvolverte, no gastes de más, no hagas más esfuerzo, concentra tus esfuerzos en tal cosa. Son lecciones de vida, y eso se lleva para la táctica, que es una estratagema o un modo de desenvolverse en la guerra. Entonces, si es aplicable para la vida, lo que de algún modo también es esta competitividad
Ojo, soy consciente que uno cuando está dando ética y toma de decisiones, de algún modo, está dando también lo que es los principios del mando militar, en el respeto a la persona humana, en el tratar de lo que es el coaching, el ontológico y el otro, el tratar de acercarse a la persona para convencerla de que tiene que hacer determinadas cosas. Entonces, esto es infinitamente humano, y ahora aparece la inteligencia artificial. Va a estar. Yo me acuerdo, no sé si vos participaste, la preocupación que había, Luciana Miche y compañía, en su momento. Que estuvo en el primer programa de este año, Luciana. Ahí está. Ella estuvo muy preocupada por las armas autónomas, que letales. Armas letales no va a ser cosa que tengan la capacidad de decisión de matar a A, B o J, o de matar o no matar. El tema también es no autocercenarnos por principios que no van a ser aplicados por el resto, porque finalmente la gran diferencia que se está viviendo en los últimos años es que antiguamente la desgracia de la guerra estaba convencionada, entonces había convenios. Los principios de Ginebra o los convenios de Ginebra para el cuidado de enfermos, heridos, prisioneros, no fusilar al enemigo, esto es una locura. Bueno, y sin embargo, este tipo de cosas ahora se ha desconvencionalizado. Si nos sorprendió, por ejemplo, una expresión que también proviene de esa zona de la que estábamos describiendo, con me sale Daesh directamente, pero antes Al-Qaeda y posteriormente el ISIS o Daesh. Esta locura, esto es lo que le llamó, alguien escribió Cisne Negro, y aparte otra de las cosas que escribió, el manejo del salvajismo, la degollación en cámara de una cosa, o prenderle fuego a este piloto que creo que era Jordano en su momento. Una locura. Entonces no hay códigos, no hay, es decir, la persona humana se ha dejado de respetar en forma absoluta. Así que, no sé, estamos avanzando hacia un terreno muy escabroso, muy difícil. ¿Se puso en jaque la paz? ¿Dónde queda la posibilidad de la paz entonces? En los compromisos de los países, en tratar de vivir respetando las diferencias del resto. Vos mirá que Irán no tiene los mecanismos mentales ni los acuerdos ni conviven en el mismo plano existencial con quienes tienen que y de ahí surgieron los fracasos, pero probablemente ambos quieran lograr la serenidad de su desenvolvimiento habitual. Y bueno, habrá que seguir conversando, habrá que seguir atravesando capa sobre capa de nuestras adversiones, y lograr que en algún momento nos entendamos, que lo mejor que nos puede pasar es que vivamos y que convivamos en un mundo que cada vez es más chiquito. Muy bien, entonces a la audiencia le sugerimos que compren tu libro, mostralo, dónde lo pueden comprar, la posibilidad dónde lo pueden adquirir. Sí, el libro es un compendio de lo que debiera hacer Argentina. Argentina tiene una tradición, de algún modo, vamos a hacerlo bien a lo mundialista. Argentina de algún modo inventa las misiones de paz, con un doble par ordenado, como cuando hacemos aritmética, de los parlamentarios, los diplomáticos conversando, entendiéndose, discutiendo, tratando de llegar a arreglos, pero finalmente con un sensor, con una implementación en el terreno. Y esto es lo que sucedió en el año 1935 en la zona de Argentina. Intervino, participó en lo que fue el Chaco Austral, o la guerra de Paraguay y Bolivia. Bueno, hoy Bolivia bastante conocido el tema, es otro tema. Eso es lo otro, ¿no? Cómo a veces las guerras comienzan desde el interior de sus organismos. Eso es algo que para otro programa ha costado muchísimo. Pero ahí Carlos Saavedra Lamas, que es nuestro Premio Nobel de la Paz, en su momento
participa, y esto yo lo escuché en México, por eso qué lindo también viajar y qué linda memoria estar ahí en el DF y escuchar a un hermano chileno, yo espero que le llame la atención que un argentino militar diga hermano chileno, sí, hermano chileno, porque tienen las mismas preocupaciones, ellos tienen problemas con sus F-16, nosotros también, y somos una región de paz. Y en esto ayer yo lo aclaré justamente en el CARI, que no lo seamos por inanición, que no lo seamos porque estamos todos debajo de la línea de la pobreza, porque entonces ahí habría una paz forzada, la paz de los cementerios, que haya una paz consciente, generosa, y que haya un excedente, que también estaba expresado acá, que pueda ayudar a quienes necesitan paz y no la entienden. Entonces aparecieron, y esto vuelvo al tema del DF, los hermanos chilenos en la presentación, cuando les tocó hablar, dijeron, nosotros hicimos misiones de paz antes que Naciones Unidas. Claro, porque ellos formaron parte de ese equipo militar que estuvo en Villafuerte, creo que era, ahora no me acuerdo el nombre exacto, donde hubo una misión militar, una misión militar neutral, donde estaba Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Brasil, todos, y de algún modo esa internacionalización de algún modo visibiliza, abre la posibilidad de que los dos contendientes depongan como realmente sucedió. Así que yo creo que tendríamos que repetirlo, de algún modo ese esquema se planteó cuando se escribió la Carta de San Francisco, no existían las misiones de paz, y fue de Prepo, de Prepo no es muy académico, que tuvo Eduardo, tenés un minuto, le voy a mostrar a la audiencia. Bueno. Hoy tuve el honor de que me hayas regalado el último artículo de opinión de diciembre de 2025 del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, una responsabilidad irrenunciable, misiones de paz 4.0. Y lee el la exención de Argentina al mundo, sustitución de exportaciones. Esto de sustitución de exportaciones, al oído político, al oído de quienes peinan canas, le va a llamar la atención como sustitución de exportaciones. No era sustitución de importaciones. No, yo quiero decir que tenemos un producto original, que no es la soja, que no son los limones, que no será el litio. No, tenemos un producto de conocimiento. Hay un conocimiento por parte de grandes cantidades. Lamento yo no te pueda decir, hay un observatorio de misiones de paz y que te pueda dar un número, 65.000, 72.000, 83.000 argentinos que han pasado por misiones de paz, se han bañado en esas aguas, han llegado a la interpretación, vuelven a la Argentina con una visión absolutamente positiva, dando los que vienen de República Centroafricana, en donde la luz se corta 20 veces por día, realmente llegan acá y es un paraíso. Bueno, eso también sirve. Pero voy a lo primero, 4.0. Creo que ha cambiado tanto los conflictos, por eso hablamos de conflictos 3.0, porque ahora ya no es ni siquiera la necesidad de que haya militares peleándose. Lo que está sucediendo en Bolivia no son militares. Ves uniformes defendiendo el Palacio Quemado, que por algo se llama Quemado. Ya alguna vez sucedió. Y esto lo estás viendo en todos lados. Así que hay una matriz de desenvolvimiento de los conflictos que ya no se llaman más guerra, que no se los puede llamar, entonces esos conflictos 3.0 requieren operaciones de paz 4.0, y que seguimos viviendo lamentablemente una guerra fría 2.0. Eduardo, ¿dónde te puede contactar la audiencia? Bueno, Cascos Azules Radio es el YouTube. Vamos a tratar de hacerte llegar también. Ese es el YouTube, y estamos los lunes y jueves a las 19 horas, dentro de un rato, en FM Soldados 87.5. Es una emisora universitaria, entonces tiene el auto tuyo, el mío, capaz que no lo captan bien, pero subimos todo a nuestra página web, que es www.cascosazules.com.ar, y ahí pueden sí acceder a todo. Así que Cascos Azules Radio en YouTube y cascosazules.com.ar en nuestra página web, que la estamos subiendo de vuelta, que estaba caída, estaba media cachucha. Adna, ¿a dónde te puede contactar la audiencia?
Sí, en la página web también, Soul Heart Yoga, que se escribe SOUL Heart, HEART, yogaacademy.org. O también mi correo electrónico directamente, también tenemos un canal de YouTube, Soul Heart Yoga Academy, y mi correo atmachanan core, atmachanankur@gmail.com. Doctora Karen Weyland, Atma Chanankor, doctor Eduardo Kundins, un placer haberlos tenido aquí en el piso. Nos pueden seguir en Instagram, La Voz Cultural Especiales. Nos despedimos y será hasta entonces, hasta el próximo programa de junio. Que estén bien. Gracias. Nada es imposible. Cada día trae una oportunidad de escribir tu historia con sinceridad. En la zona norte, una voz se escucha. Es la voz del barrio. Tu voz. FM Fénix 100.3. La